La obra poética de Luis Artigue tiene una sensibilidad especial y una densidad que no es muchas veces la esperada al escribir un libro de poemas. Su modo de escritura es más bien la experiencia que se comparte que la poesía como vía de conocimiento. El lector se siente confidente o un cómplice de las aventuras de su imaginación. Parece dirigirse a los lectores necesitados de compartir testimonios. En los primeros libros se observa la recreación del estilo de sus lecturas poéticas con afición a la vanguardia de principios del siglo XX. Comparte la indignación de la impaciencia juvenil y toma sonoridades de intensidad bien calculada para poner marco a sus versos, con un objetivo claro de impresionar al auditorio con sorprendentes contrasentidos. Una impaciencia de ser, de entrar en la literatura, de tomar tierra en la vida, animaba esta etapa. A partir de 2010 aumentaba la abstracción y la recreación de un instante o bien de una sensación. De su primera época recordamos el poemario Por si acaso la vida, en el que se encadenan los versos donde la impotencia al asumir ese impulso vital le mueve a tomar una delantera al futuro. Así dice, por si acaso la vida me sorprende de pronto, hoy voy a hacer recuento de mis manos vacías. Se observa a veces una envidia al ver a los demás que van a seguir viviendo mientras que el poeta teme perder todo lo bueno de la vida. Este libro, Por si acaso la vida, y también otra colección titulada 321 Jazz, corresponden a aquel momento en que tuvo que esforzarse por recuperar una parte de la sensibilidad de su cuerpo. Me refiero a su ser real, no a la impostación poética. De ahí la lucha por la vida y por el tiempo. A la faceta de buscar los entresijos de la realidad con palabras, la identidad se proyectaba en facetas independientes. Así, en este poema, barajando la muerte entre la vida, se acercan hasta ti los yos que has sido. No hay distancia, pero el río del tiempo ya vivido reduplícase para reverbera la imagen que devuelve hoy el espejo. La tristeza que emerge desde el fondo se hace lago de niebla, como un poco de muerte olvidada entre los labios. Las claves de los versos en esta etapa de su producción son el dolor y la muerte. La propia lluvia es el reflejo de las lágrimas y así se entretejen de múltiples formas. El poema que cierra la colección El hombre de cristal, que es una colección de 2004, dice: al hombre de cristal le duelen las heridas, pero reparte flores, risas, arcos, iris en días de lluvia. Es bello regalar cosas efímeras. El hombre de cristal riega la tierra con zumo verde o lágrimas, y de ella brotan libros. Tiene miedo y cubre la tristeza con disfraces de todos los colores. Nada gana, nada tiene, porque al abrir las manos nunca encontró monedas. Otra estampa diferente del mismo tono se muestra más tarde en la colección de Por si acaso la vida, volviendo a asociar agua y muerte. Duele lo que refleja tu mirada, porque no llueve el mar cuando lo frena el tiempo. La sensación del enfermo que no distingue ya las horas del día y de la noche. En el yo poético de Luis no parece sentir el frío, solamente el agua. Llega un tiempo mojado y enfermizo, uno para vivir la esquizofrenia de la noche y el día y envolverse en tierna hipocresía ante la muerte, la intimidad del miedo. Enfrentarse a la muerte es a veces mirar por la ventana y verse solo sospechando que ya viene, que puede hacer una visita nocturna. Se presentía más que se temía en su espera inagotable de minutos y el enfermo se impacientaba insomne. La muerte, con su aspecto de gitana, está sentada hilando en una esquina, aunque para echarme la buenaventura todos creen que deliro, todos creemos estar en lo cierto. Algunas veces Artigue consigue transmitir esa vivencia íntima de quien no quiere rendirse a la angustia y parece frotarse los ojos para comprobar que es real lo que está viviendo. El paso del tiempo fuerza la entrada a la muerte como destino y posibilidad.
Ya en el comienzo de su producción artística, en 1998, afrontaba con cierto orgullo la idea de no dejarse morir. Viviré, vivirás, esculpiendo palabras a un cielo equivocado, a un cielo de ocasión. Otra vez las plegarias van a ser columnas de mi templo. Alguien se beberá nuestra miseria oculta y podremos volar. Al final de la colección afirmaba también: temer la muerte es no saber perder. Recurriendo al medio perfil del retrato que hace de sí mismo, empieza a observar claramente la impostación que supone el yo poético. La domino. Ahora releo cuanto llevo escrito de este poema y encarándome contra la unidireccionalidad del tiempo, como toro que embiste la niebla, creo vislumbrar ya tu cuadro. Sobriedad es otra palabra, en este caso maldita y no preferida por Artigue. A la sobriedad se opone el exceso, que es el torrente de palabras que es asimétrico, irregular y a ocasiones punzante. Poco disimula una búsqueda artificiosa del estilo en aquellas ocasiones en que sugiere una ingenuidad impensable en un escritor cuando inscribe sus comentarios entre paréntesis, pidiendo disculpas por ser un poquito convencional. Lamento que no sepas que eres ya algo invisible que me ocurre, aunque precisamente desde un no saber se empieza a gestar toda esperanza. Confieso que desearía mucha más sobriedad para lo que escribo, como ha apostado en Linde, pero me he abandonado a la incorsetable libertad de la poesía. La actividad poética es la salida de la libertad y es la salida de la vida en su forma de comprender el mundo. Le complace, por tanto, definir la actividad poética. La poesía es una fiesta de la libertad del yo, amplio y no solo en apariencia material, igual que las partituras de música. Y por eso en este poema, en el que recibo la cuenta por mi pasado, no hablo del hombre ni de la mujer, hablo en nombre del ser. En la colección 321 Jazz, en el poema Con el discernimiento emocional, plantea una visión de Dios que no es la que tenía en la colección El nombre de cristal. Característica de este autor es su fascinación por tomar como trampolín de su creación artística las formas de más media americano, del exotismo, de viajes que fascinan a los jóvenes de su generación. En la soledad del hospital se dejaba acompañar por la música de jazz, comparándose con las personas que habían creado aquellos ritmos vertiginosos que le ayudaron a afrontar su situación física. Resultaba la voluntad de depuración de todo lo cotidiano para elevarse por encima de la bruma gris de las ciudades, de la amargura de la gente olvidada, como él mismo se sentía dentro del hospital. En otro poema, ambientado en una ciudad nocturna de Londres, mezclaba las sensaciones de la soledad. Dios aparece en destellos cada vez que se debate entre las líneas trazadas por las palabras, que a menudo dejan un regusto de cinismo y parece necesitar un grito que no venga de él mismo, sino de alguien más a quien espera sin saber muy bien cómo. No sabe si le queda mucho tiempo de vivir, pero al menos tiene la poesía como escape y como realidad paralela. Se deja inspirar por la música de jazz para verter la sensación en sus versos. Sí, la pervivencia con su obstinación y su clarividencia, transformándose en astucia, impiedad, música, que no gusta a los notarios ni a los clérigos, pero activa el corazón de las rameras. Detractores y adeptos se intercambian los motivos. Así gritamos: aleluya, Dios, hágase la luz entre las sombras, contra las jerarquías y la caligrafía, frente a la geometría, vuelto en aquella época del suelo una metáfora, un elogio de lo humano. Un sentido más hondo de solidaridad manifiesta la preferencia de Artigue por los más desfavorecidos.
La cercanía con el jazz, familiarizado con la música de la noche, muestra ese sentimiento de fraternidad con la gente que sufre pero no entiende lo que le pasa. A esa hora de la noche, en el momento en que los atracadores regresan al hogar y rielan las estrellas como nombres de tiendas, y todos los pensamientos tientan, y nadie manda, y nadie sobra, no. Entonces, cuando observo en el escenario a cierto demacrado saxofonista heroinómano, lo mismo que un agnóstico miraría un crucifijo repitiendo en voz alta: Dios existe, pero no puede hacer nada a veces por sí mismo. El poema termina: mira, Dios tiene envidia de los seres humanos porque nosotros sí tenemos la capacidad de mejorar y de amar. Frente al dolor de los olvidados, representa a un Dios lejano, aunque no insensible, pero sí atrapado en las redes de la propia realidad que Él ha creado. Claramente no es el Dios cristiano, que tiene la capacidad de mejorarnos a todos, pero también en otro poemario que recogía ya poesías más antiguas, refleja algunas concepciones que frecuentemente se observan en la boca de los cristianos, pero que no son propiamente cristianas. Así, estos versos que dicen: Dios aprieta pero no ahoga, la vida aprieta igual que un mendigo callejero, estruja su viejo acordeón como diciendo: produce música o revienta. Es un Dios evidentemente lejano y no un Dios que desea nuestra felicidad y no nuestro sufrimiento. Por eso ni aprieta ni ahoga en realidad. Facilita el Dios cristiano la salida de cualquier frustración. Artigue no soportaba el dolor del mundo, la muerte propia y el sufrimiento de los demás. Por eso expresaba unas duras palabras de impotencia en sus versos más desesperanzados. Hoy la noche se asemeja a una fe normativa que invita a resignarse. ¿Qué va? Nada me distrae de la rabia y sus inercias, de la épica respuesta del instinto. Llega un tiempo delgado y enfermizo, uno para vivir la esquizofrenia de la noche y el día y envolverse en la poesía esotérica del miedo. Estamos solos con nuestros demonios y Dios es un voyeur. Al cabo de los años, esta perspectiva va cambiando y tenía una cierta nostalgia de esa experiencia anterior. Encontraba a Dios una vez superado aquel momento de tanto dramatismo en su vida. Apareció un álbum con fotos amarillas de tanto recordarte y todo regresa resumido de repente: el chispazo, el comienzo, el miedo fascinante, la rebelión de Dios o su revelación, el desamor, sudor, la piel cosida, la brújula viciada de los necesitados. Cierto viaje en carreta donde todo empieza y mis ojos de acueducto, el riesgo, el entusiasmo, ese silencio de quien trata de tomar impulso y abalanzarse hacia los labios, sí, desperta prestamista. Para quien está acostumbrado a ordenar las percepciones para hacerlas inteligibles y mirar en las piedrecitas del camino y las estrellas dibujos fantásticos, tal vez no sea necesaria bajarse la frustración asfixiante de la irrelevancia cotidiana. Tampoco sentiría en muchos ambientes urbanos o rurales la presencia de Dios. Si Artigue trata de dotar de voz a esos ambientes, ya en aquella colección primera de Por si acaso la vida, se anima a vestirlos de importancia para que parezcan dignos y atractivos incluso en su estridencia en las colecciones posteriores. Sus poemas no suelen ser un paseo por la naturaleza nueva siempre, aun en invierno. Tienen a veces las disonancias del residuo de las palabras desgastadas por el uso, como el chirrido de los estaños en las latas vacías, el sucio olor de las copas vacías de los bares que hacen desagradable la lectura en algunas ocasiones, por ejemplo en la colección Aroma en la licorería del año 2000. Es preciso querer seguirle para descubrir que está subiendo sobre esas escenas olvidadas para poder pisar algunas alfombras del sentido. La valentía de afrontar con mirada estética la sociedad de muchos ojos, de muchas miradas de quienes vigilan a los demás como seres sexuados, sino como personas, produce la impresión del artista que camina sobre ascuas. Así, en la colección La noche del eclipse, tú, de 2010, sobre la miseria de los tópicos reclamos de la literatura actual. Pero este artista no olvida que junto a lo que cualquiera ve se encuentra una realidad pura que no se atreve a tocar por respeto, aunque la considera y la intuye en la complejidad del lector.
Su arte consiste en captar la inquietud en un juego invertido de espejos en el que el retrato se enfrenta a la virtualidad de los espacios oscuros del cine, que va a reconocer algo propio en la vida contemporánea. Sin experimentar una evasión, tampoco se encuentra absorbido por una cita urgente con el día a día ni con el tedio, sino que descubre algunos rasgos de la propia convivencia. Ahondando en esta perspectiva, reconocemos un diálogo subrepticio con la cultura y la literatura de su tiempo, sin explorar nuevos mundos, satisfecho con las palabras que le caen a mano cada día. Así, en lo cotidiano resurgió el paisaje idealizado del bosque, que representa el tiempo en la perspectiva del pasado, lejos de los recintos cerrados de la angustia, el hospital, la ciudad, la barra del bar. Pero Dios se le ha despistado y ya va sin rumbo. Así, en este poema de empezar por el número 3, en una colección de poemas antiguos. Mientras alguien pateaba la ciudad buscando un ataúd de su talla, laico, loco, llorando por una cuba rota, riendo igual que medio tomate a la mitad, mirando una navaja barbera ante el espejo de mi baño, o avanzando descalzo por la existencia, sí, colina arriba, con ánimo de noria, y ese abrigo de tristeza que multiplica todo invierno cínico, displicente, divisible, sin Dios, digno, cazador furtivo de la suerte, reincidente, resignado. Conocí entonces a aquel tipo extravagante, perdido en el bosque de sí mismo, y me miró y se infiltró en mi alma, y yo le di mucha lástima de pronto. A ese Dios al que aleja conscientemente de su vida, parece que le da lástima verle en aquel estado de desamparo, pero lo recuperaba a través de la figura del padre. Cuando se siente enfrentado a su padre como abuelo de su hija, se deslizaba un pensamiento al Dios Padre, creador del tiempo. Se trata de una composición titulada Abuelo, en el juego de mi padre y yo, en la perspectiva del pasado. Es la obsesión de buscar los vértices del tiempo. Hay un momento en el que el instante se borra porque llega otro. La sensación de ir perdiendo a los mayores de la familia es otro regreso al dolor antiguo. Ese conato de reconocimiento de que Dios gobierna el mundo con sabiduría infinita no queda totalmente confirmado. Dice, por ejemplo, en este poema: si ya ves, lisiado que fui, encendido una vela para canjear su luz por el resentimiento, y si hay, como creo, un Dios en cada cosa que con su contacto te fortalece el aura.